Perdón, jefa. ¿Por qué? Rebeca sonríe de lado. ¿Por llegar tarde a una boda? No llegué tarde. Angie ríe y sacude la cabeza. Y no, es por Nolan. Se sienta en la silla junto a Rebeca. No quiero hablar de eso, a menos que tengas algo que ver con que él esté aquí. Sus ojos brillan. ¿Lo tienes? Como la luz del día, de Moebius. Capítulo 21. Torbellinos. Es un día hermoso para una boda. Caluroso, claro, pero el cielo está despejado y el sol brilla. Es lo suficientemente tarde como para que el calor haya comenzado a disminuir un poco. Incluso hay una brisa ligera que se desliza entre los árboles del pequeño lugar. Todo parece mucho más vibrante hoy que en los últimos días, y Rebeca sonríe al mirar a su alrededor. Es perfecto. Detrás de ella se escucha un pequeño alboroto y ve a Angie disculpándose con alguien a quien acaba de chocar lo mejor que puede en un acentuado tailandés mientras se acerca, realizando varias reverencias de disculpa a medida que se dirige hacia Rebeca. Perdón, jefa. ¿Por qué? Rebeca sonríe de lado. ¿Por llegar tarde a una boda? No llegué tarde. Angie ríe y sacude la cabeza. Y no, es por Nolan. Se sienta en la silla junto a Rebeca. No quiero hablar de eso, a menos que tengas algo que ver con que él esté aquí. Sus ojos brillan. ¿Lo tienes? No, para nada. Pero Frin le dijo a Bor, y Bor le contó a... Angie se da cuenta de una forma fácil de cambiar de tema y hacer que Rebeca recupere el buen ánimo. ¡Ah! Eso me recuerda. ¡Felicidades! Rebeca le pega en el brazo. Claro que sabe a qué se refiere Angie. Basta. No se lo hemos dicho a nadie aún. ¿Por qué no? Porque hoy es el día de otra boda, Angie. Sería de mal gusto. ¿De mal gusto? Con una sonrisa que casi es un resoplido, lo suficiente como para hacer sonreír a Rebeca, Angie sacude la cabeza. Ay, espero que nunca cambies, Rebeca. Pero creo que está bien que me pidas que sea tu hombre de honor. Reed será mi hombre de honor, así que no te hagas ilusiones. Tú puedes ser mi dama de honor. Vale. Se recuesta y mira a su alrededor. ¿Dónde está Frin, por cierto? Donde debería estar Bor, supongo. Se encoge de hombros. Bor se perdió la ceremonia de esta mañana. ¿Está lista para el baile? Oh, sí, está lista. Yo ya vi el baile. Angie enrojeció, lo que sorprende tanto a Rebeca que se le cae la mandíbula. Angie la cierra por ella con un golpe riendo. Sí, la vi desnuda. Ahí está la Angie que Rebeca conoce, la que no se avergüenza de nada. Una de las personas en su fila debe saber suficiente inglés para entender lo que acaban de decir, porque les lanza una mirada que oscila entre la intriga y la mortificación. Rebeca le da un manazo a la mano de Angie para que no le toque la mandíbula. Por favor, dime que va a estar vestida para esto. Claro que sí. Angie guiña un ojo. ¿Tú crees que la señora Armstrong lo está? Puah. No le digas señora Armstrong. La señora Armstrong es mi madre. Hablando de eso, ¿sabe tu mamá que te vas a...? Ahora es la mano de Rebeca la que vuela hacia su boca. Estoy tan molesta con Frin por contarle a Bor. Es como si quisiera que te enteraras. Los ojos de Angie brillan con diversión. Dios mío, quería que te enteraras. Responde Angie quitándose la mano de Rebeca. Sí, probablemente, pero Bor no le contó a nadie más. Ella también cree que hoy es un día para Kate y Mac. Rebeca frunce el ceño pensativamente y mira en dirección a donde sabe que está Frin con sus amigos.
¿Por qué quiso que lo supieras? Mi teoría, probablemente para que pudiéramos hablar de ello. Odio que me conozca tan bien. Es cierto que la noticia le había estado palpitando en el pecho desde que Frin le propuso matrimonio, y cuando se despertó esta mañana, lo primero que hizo fue tomar la mano de Frin y besarle el dedo anular una y otra vez hasta que Frin se despertó también. Quería contarle a todo el mundo lo que estaba pasando, pero Frin le había pedido que esperara un poco, tanto por la boda de hoy, para no robarle protagonismo a la celebración de sus amigos, como hasta que Frin pudiera conseguirle un anillo. No importaba cuántas veces Peck dijera que no le importaba eso, a Frin le importaba. No, no te importa. ¿No? Suspira Rebeca felizmente. No, no me importa. Angie arruga la nariz y golpea juguetonamente el brazo de Rebeca. Ustedes dos son asquerosas. Nunca pensé que sería ese tipo de persona, Angie. Eso es porque nunca has tenido a una persona de la que ser ese tipo de persona. Y así el tema de Nolan regresa, pero Rebeca se niega a dejar que ocupe más espacio en su vida. Frin me pidió que hiciera méritos con ella esta mañana. ¿Eso es algo de karma? Es muy religiosa, ¿no? Rebeca siente. Pero ser muy budista no es lo mismo que ser muy anglicana o muy católica, ¿sabes? Definitivamente no sé, jefa. Pero tengo la sensación de que esto tiene que ver con la boda, ¿no? Bor me dijo que las ceremonias tailandesas no se parecen a las occidentales hasta la recepción. Ella estaba allí a primera hora de la mañana haciendo el ritual del agua y el hilo. El agua y el hilo tienen nombres y son parte de las tradiciones culturales tailandesas, ¿de acuerdo? Durante los últimos días, entre organizar su vida en Tailandia y hacer de ama de casa para Frin, Rebeca ha estado pensando en su propia boda. Cuando era más joven, la imaginaba de una forma completamente occidental, con rosas rosadas por todas partes, carruajes, una iglesia de piedra antigua que se siente un poco fría y un vicario que santificara sus votos ante sus amigos y familiares. Incluso había pensado por un tiempo que se casaría con Nolan, pero esa fantasía se desvaneció cuando tenía aún 20 años y con ella cualquier pensamiento sobre una ceremonia. Ahora, sin embargo, es diferente. Ahora es casi todo lo que ha estado pensando en los últimos 2 días. Y Frin es diferente. Rebeca ha estado haciendo todo lo posible para aprender lo que pueda sobre las ceremonias de bodas tailandesas, ya que apenas prestó atención cuando su madre la arrastraba a esos eventos cuando era niña. Aún no han hablado mucho sobre eso, prefiriendo esperar hasta que sus padres lo sepan y sin duda quieran involucrarse. Pero Rebeca quiere mucho honrar su herencia tailandesa y la educación budista de Frin. Vale. Angie arrastra la palabra, levantando una ceja. Bueno, al menos recibimos invitación para la parte de la fiesta. Rebeca se vuelve hacia Angie y trata de poner cara de disculpa. Se siente un poco mal por haber estado irritada con su amiga. Es su inseguridad sobre ser suficientemente tailandesa la que la hizo reaccionar de esa manera. Perdón, Angie. Angie se encoge de hombros, sin creerse el gesto de disculpa, pero conociendo a Rebeca lo suficiente como para saber el verdadero motivo. Está bien, jefa. Es que he estado pensando mucho en mi boda, obviamente. Desde atrás de Rebeca, una voz pregunta con un fuerte acento en inglés. ¿Tu boda? Oh, no. Los ojos de Rebeca se abren como platos y se da vuelta rápidamente en su silla, donde la madre de Frin ha tomado el asiento vacío junto a ella. Entrando en pánico, Rebeca hace una reverencia breve y profunda antes de responder en tailandés. Tía, hola, no sé por qué no esperaba que vinieras hoy. Angie, para gran alivio de Rebeca, se inclina hacia adelante y sonríe
presentándose en tailandés roto. Siempre educada, la madre de Frin sonríe a Angie y se disculpa por no poder hablar inglés antes de volver su mirada curiosa a Rebeca. Esta vez ella pregunta en tailandés: sé que mi inglés no es muy bueno, pero ¿escuché correctamente que te vas a casar? Normalmente Rebeca intentaría hablar para salir de una situación como esta. Ella usaría su encanto e ingenio para convencer a la otra persona de que había escuchado mal. Sería tan fácil ahora, ya que la madre de Frin incluso admitió que su inglés no es bueno. Pero hay algo en la idea de manipular a la madre de Frin, haciéndole creer que estaba equivocada, que hace que Rebeca dude. Comenzar este capítulo de su vida con una mentira no parece auspicioso. Lamento que hayas escuchado eso, tía. Queríamos decírtelo nosotras mismas después de hoy. La cara de la madre de Frin se rompe en una sonrisa amplia y radiante y toma las manos de Rebeca en las suyas. Detrás de Rebeca, Angie sonríe y murmura: supongo que se lo tomó bien, ¿no? No estoy soltera. La recepción ha estado en pleno apogeo durante más de una hora. Rebeca ha estado evitando a la madre de Frin la mayor parte del tiempo, desapareciendo para encontrar vino o comida cada vez que se acerca. Ella había sido perfectamente amable y comprensiva sobre por qué aún no se lo habían dicho. Era más de lo que Rebeca podía manejar, sabiendo que eventualmente tendría que decirle a Frin lo que había sucedido. Tan pronto como terminó la breve ceremonia de estilo occidental, se dirigía a la recepción y aún no se había topado con Ploy. Pero ahora es el momento del ritual del ramo para las mujeres solteras, aunque Kate y Mock también lo han abierto a los hombres, y mientras todos en la sala se reúnen hacia el centro, Angie insiste en que Rebeca se pare entre la multitud. Bueno, no estás casada. Angie sonríe y se inclina, su respiración caliente y con mucho vino. Sin embargo, Rebeca pone los ojos en blancos. Ella mira a Frin, que sonríe y se encoge de hombros. Bien, pero solo si Frin también viene. ¿Qué? ¿Por qué yo? No lo sé. Nos duplicamos las posibilidades. Frin se ríe y besa a Rebeca en la mejilla. No necesitamos oportunidades adicionales, Beck. Se inclina para susurrar. Ya estamos comprometidas. Antes de que Rebeca pueda responder, ve que la madre de Frin se acerca a ellas. Presa del pánico, agarra el brazo de Frin y la arrastra a la multitud, ignorando su aullido asustado y la mirada interrogativa de la madre de Frin. Llegan a la mitad de la multitud, principalmente debido a que Rebeca las hace y las empuja a través de la gente en su camino. Frin le aprieta la mano. ¿Qué está pasando? Por supuesto, Frin sabe que algo está pasando. Rebeca se da cuenta de que definitivamente no debería haberla hecho unirse al lanzamiento del ramo. Ella lucha contra un suspiro. Si no fuera lindo y un poco maravilloso que Frin la conozca tan bien, se molestaría. Durante gran parte de su vida, la única que pareció conocerla fue su hermano, y más tarde, en menor medida, Angie. Necesito decirte algo. Inmediatamente la expresión de Frin cambia. ¿Estás bien? Sí. Rebeca le dice, tratando de evitar a las personas que las rodean directamente mientras murmuran con expectativa. Inmediatamente se arrepiente de su decisión de rodearlos de extraños, conocidos y amigos. Un pequeño vítore sube. Kate debe de estar caminando hacia el grupo para prepararse. Yo accidentalmente le dije a tu madre que estamos, desafortunadamente o tal vez afortunadamente, que ella elige ese momento exacto para lanzar el ramo.
Hay un oleaje de ruido y movimiento y Rebeca capta la mirada de sorpresa de Fring, incluso cuando se acerca y sin mirar arranca el ramo del aire. Ella mira fijamente a Rebeca por un momento, le entrega las flores y luego se aleja rápidamente. El estómago de Rebeca cae. Joder. Ella empuja hacia atrás a través de la multitud que ahora se dispersa, la mitad de la cual parece confundida de que el ganador se está escapando, mientras que la otra mitad está tratando de llamar la atención de Rebeca, ya que ella es la que actualmente sostiene el ramo. Finalmente libre del grupo e ignorando el enfoque de Angie, corre hacia el pasillo trasero donde vio a Frinir. Tarda unos minutos en revisar las puertas hasta que, en lo que parece ser un cuarto de abrigos sin abrigos, encuentra a Fring sentada en el suelo, mirando el techo. Sin dudarlo, Rebeca se sienta inmediatamente, deja caer las flores a su lado y toma la mano de Fring, agradecida de que no se inmuta ni se retire. Ella aprieta una vez, luego pasa su pulgar por la parte posterior en círculos relajantes y repetitivos, esperando en silencio a que Fring se sienta listo para hablar. Se sientan allí, así durante varios minutos, hasta que Fring se da la vuelta y dice: «Está bien, Beck. No tiene que ser así. Lo sé, pero lo es. Fue un error, ¿verdad?» Rebeca asiente enfáticamente. «Entonces fue un error. No puedo enfadarme contigo por eso. ¿Me dirás lo que pasó?» «Por supuesto». Ella deja salir un suspiro. «Estaba hablando de las tradiciones de boda tailandesas con Angie, y tu madre se acercó detrás de mí y me escuchó hablar de ellas en el contexto de mi boda. Así que es culpa de Angie». Un toque de brillo apareció en los grandes ojos marrones de Fring mientras sonreía. «¿Verdad?» «Absolutamente». Fring se inclina y besa la mejilla de Rebeca. «Solo estoy molesta por no haber podido estar allí cuando mi madre se enteró». «Eres demasiado comprensiva, Fring, al igual que tu madre». Rebeca no está segura de lo que ha hecho para merecer este amor incondicional, pero se promete a sí misma que estará agradecida todos los días por el resto de su vida. «Supongo». Encogiéndose de hombros, Fring tira del brazo de Rebeca alrededor de su hombro para que puedan acurrucarse. «No puedo cambiar lo que pasó y no quiero cambiar lo que va a pasar. Quiero decir, no quiero no pasar mi vida contigo por esto». «Está bien». Rebeca no se había dado cuenta de lo asustada que estaba de ese mismo resultado, pero ahora que Fring le ha dicho en voz alta, se da cuenta de que nunca debería haberlo hecho. Las dos son más fuertes juntas que los pequeños errores y pasos en falsos, y siempre lo serán. «Deberíamos ir a hablar con ella». «En unos minutos», murmura Fring. «He tenido un largo día y quiero acurrucarme con mi prometida». «Bueno, definitivamente no voy a discutir eso». Llevan a la madre de Fring afuera, donde está más tranquilo, para finalmente hablar con ella. Acurrucarse se había convertido en besos, que luego se convirtieron en besos en la habitación del abrigo sin abrigo, hasta que Rebeca le había recordado a regañadientes a Fring que su madre probablemente todavía se preguntaba a dónde habían ido. «En primer lugar», comienza Rebeca juntando las manos e inclinando profundamente la cabeza, «lamento mucho la forma en que te enteraste». La mujer se acerca y agarra las manos de Rebeca en las suyas, sonriendo. «No hay nada por lo que disculparte. Yo era la que escuchaba». Antes de que pueda objetar y disculparse de nuevo, Fring pone sus manos sobre la de su madre, por la que las tres se unen. «Mi madre sabía lo que sentía por ti, Beck. Hablé con ella sobre querer proponerte matrimonio algún día». La madre se ríe suavemente.
Esperaba que esperaras al menos un poco más. Encogiéndose de hombros, Frin dice: Beck y yo no tenemos que esperar. Lo sabemos. Rebeca se vuelve hacia Frin y la encuentra sonriendo, con los ojos llenos de lágrimas. Es verdad. Probablemente lo supe desde la primera noche que la conocí. Simplemente no me di cuenta. Incluso si no nos propusiéramos matrimonio o no nos casáramos, me quedaría, donde quiera que esté, pase lo que pase. Siempre me quedaría. Ahora las tres están llorando. Se quedan allí por un momento y luego dejan que la gravedad de todo los arrastre a un gran y desordenado abrazo. Rebeca no puede recordar la última vez que abrazó a su madre de esta manera, pero se promete a sí misma que lo hará, la próxima vez que la vea. Se ríe suavemente cuando se da cuenta de que está haciendo muchas promesas esta noche, tanto a sí misma como a los demás. ¿Qué es tan gracioso, Beck? Nada. Creo que estoy de un humor comprometido debido a la boda. Cuando Frin levanta una ceja curiosa, en respuesta añade: Esta boda, no la nuestra. No sé cómo puedo explicarlo. Lo que me ha estado pasando mucho últimamente es como si solo quisiera encerrarme en el tipo de vida que siempre he querido y pensé que ya tenía, pero no lo hice. Así que ahora que está a mi alcance, quiero agarrarlo. Es mucho. Rebeca sabe que lo es. Una vez más está flotando entre la idea a 1000 kilómetros por minuto. Frin abre la boca para responder, pero antes de que pueda decir una palabra, su madre dice: Entiendo completamente, Beck. Gracias, Mae. Ahora que la madre de Frin lo sabe, le parece apropiado a Rebeca que se refiera a ella como lo haría como suegra, y como Ploy está usando su apodo, parece el momento adecuado. Frin mira entre ellas y sonríe ampliamente. Sus ojos se cierran y sus encías se muestran como lo hacen cuando ella está más feliz. Las quiero mucho a las dos. Ploy sonríe cuidadosamente a su hija y Beck siente que un rubor llega a sus mejillas una vez más. Solo para que quede claro, agrega Frin, su sonrisa ahora juguetona y un poco traviesa. Lo digo de maneras muy diferentes. Los ojos de Rebeca se agrandan y el rubor intensifica lo que parece 1000 veces. Frin, susurra, está tu madre. Está bien, yo también tuve tu edad una vez. Ploy se ríe y despeina su pelo antes de dejarlas solas. Frin se inclina y besa a Beck en la mejilla. ¿Quieres bailar? Agradecida por la distracción de todo esto, las cosas familiares, las burlas, la culpa que ha sentido la mayor parte del día, Rebeca siente y extiende su mano, esperando que Frin la lleve a la pista de baile. La madre de Frin se fue a casa hace mucho tiempo. La mayoría de los invitados lo han hecho, dejando solo los más cercanos a Kay y Mac en la sala de recepción. La música se ha ralentizado en su mayor parte y los invitados restantes permanecen en la mesa de bebidas, charlando o bailando con sus citas. Frin y Rebeca están en las afueras de la pista del baile, lejos de las otras parejas, con los brazos envueltos la una en la otra, mientras se balancean suavemente al ritmo de la música. Me alegro de que estés aquí, Beck. Yo también me alegro de estar aquí. Bailar sola no sería tan divertido. Libera las risas. ¿Estás borracha, cariño? No. Haciendo puchero gira a Rebeca y la tira hacia atrás. ¿Podría un chico borracho hacer esto? Rebeca se ríe. De repente seria, Frin pone sus brazos sobre los hombros de Rebeca, enmarcando su cara. Ella mira fijamente a los ojos de Rebeca y respira profundamente. Nos vamos a casar. Ya lo sé. Sí. Se lo dijiste a mi madre y ni siquiera estaba allí.
Frin frunce el ceño, concentrándose en sus palabras para no disuadirlas. Tu madre se va a enfadar tanto porque no se enteró primero. Antes de que pueda disculparse una vez más por su gran boca, arruinando lo que debería haber sido un momento especial para Frin y su madre, la otra parte de lo que Frin dijo se registra en su mente. Rebeca hace muecas. Oh, Dios. Ella se va a enfadar mucho. Se lo diré, Bec. Es justo. Ella baja por su bolso. ¿Cuál es su número? Está bien, sé que no fue genial lo que hice, pero no estoy segura de que llamar borracha a mi madre para contarle sobre nuestro compromiso vaya a compensar eso. No estoy enojada. Creo que es gracioso. Es una buena historia para contar a nuestros hijos. Rebeca se sonroja como siempre lo hace cuando Frin menciona casualmente a sus futuros hijos. Por alguna razón se siente diferente cuando Frin lo hace que cuando ella lo hace. Fantasía menos esperanzadora, más real. Mamá soltó que nos íbamos a casar en la boda de otra persona y Mae se vengó de ella marcando borracha a la abuela. Asiente Frin muy serio. Exactamente. Me gustaría recordarte una vez más que estás borracha. Objeción. No es así como funciona. Frin gruñe suavemente, su nariz arrugada. Sí, es así como funciona. Bueno, es difícil para Rebeca discutir con una lógica tan impecable. Ella se ríe suavemente y besa a Frin en la nariz. Sí, querida, como tú quieras.